Buenos días, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Una frase que me sonó en la mente y que compartí hace ni un minuto es que la gratitud antes de la recompensa, la gratitud antes de la dádiva, la gratitud antes de recibir es una evidente y agradable señal de la fe. Y por eso, Señor, gracias porque por medio de la fe así manifestamos la gratitud. No tenemos que ver para agradecer, sino confiar en ti, confiar en tu palabra. Es más, y si alguien nos dice, y si lo que pides resulta en no, también doy gracias, porque el no es una respuesta con amor, con cuidado. No a lo que si fuera así nos haría daño, no a lo que si fuera respondido nos afectaría, no a lo que si fuera como resultado un contundente, sí, también sería un contundente dolor, una contundente confusión, algo que no nos haría bien. Tú tienes cuidado en tu no y en tu sí. En la pausa también, porque a veces no es que no vas a responder, sino que dices todavía no. Y ahí es donde también con gozo producto de una fe, producto del Espíritu, que tú nos hablas todas estas cosas y nos muestras los planes perfectos de Dios, de nuestro Padre, por encima de nuestros planes tan imperfectos, tan limitados. Vemos que también dentro de todos los tiempos son parte de tu voluntad perfecta, porque la bendición apresurada no es bendición. Por eso el mundo nos bendice y muy a veces entre comillas porque nos da cosas para las que no estamos listos. Y esas bendiciones, por supuesto, llegan en manos inapropiadas, las nuestras, inmaduras, y por eso se nos caen. Por eso a veces son muy fuertes, muy difíciles porque no estamos preparados para las cosas que pedimos. Señor, nosotros te agradecemos por tu respuesta. No porque dijiste que sí, sino porque escuchaste y tú responderás con un sí, con un no o un todavía no. En ese sentido, Señor, tú nos haces diferente a lo que éramos antes. Antes dependiendo, Señor, y hasta cuando teníamos un conocimiento muy precario, muy primario de ti, esperando, Señor, darte gracias porque vemos milagros. Pero no es por ver milagros, Señor, sino porque tú nos ves a nosotros. No es porque escuchamos el sonido, el canto de las bendiciones, sino porque tu voz llega a nosotros diciendo, ora, hijo mío, ora sin cesar. Y porque nuestra voz llega a tus oídos. El solo hecho de que tú nos escuches ya es para darte gracias. Es más, si a veces decimos no sé por qué agradecer, bueno, oramos y tú escuchas. Solamente que tú escuchas es suficiente para darte gracias siempre, Señor, para agradecerte, para bendecirte. Gracias por escucharnos. No estás forzado a hacerlo, lo haces por tu pura voluntad, porque lo único que te obligaría a ti serías tú mismo, Señor. Porque nadie te gobierna a ti, nadie te manda a ti. Pero tú en tu voluntad sí, Señor. Porque cuando tú dices que eres fiel, eres sí, determinado por tu propia voluntad. Cuando dices que siempre amas, eres determinado por tu propia voluntad, por tu propio amor. Nadie, por supuesto, puede decirte a ti qué hacer. Pero tú sí te dices a ti mismo, porque tú no te mientes. Y cuando dices que eres fiel, no te mientes siendo infiel. Cuando dices que eres verdadero, no te mientes dejando la verdad. Cuando dices que eres omnipotente, no te mientes diciendo, no, ya yo no puedo. Esto me supera. Por eso, Señor, eres nuestro Dios y nada hay por encima de ti. Tú eres un Dios sin dioses, porque tú eres el gran yo soy y tú lo eres todo, Señor. Tú no obedeces a más nada que a tu propia naturaleza perfecta. Por eso eres perfecto, porque atiendes y obedeces a tu propia perfección en todo. Bendito eres nuestro Señor que hoy nos quiere dar palabra. Y con esta palabra de ti que eres perfecto, quieres que nosotros haya acciones perfectas. Tú quieres que haya acciones perfectas y decimos, pero ¿cómo vamos a tener acciones perfectas si somos imperfectos? Es que la perfección no viene de nosotros.
sino quien está en nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo, tú estás en nosotros. Tú estás en nosotros. Para que en esa comunión ya no erremos. Y para que más bien anhelemos escucharte más, depender más de ti, para que nuestras decisiones sean perfectas. De hecho, Señor, gracias porque este tema nos pone esa alta aspiración, pero también esa verdadera consecución. Si nosotros dependemos de tu voz y de tu sabiduría perfecta, por supuesto que nuestras decisiones ascenderán a la altísima calidad de la perfección. Ahí, señores, llevan a examinar cuántas decisiones estamos tomando tan erradas porque, porque no son conformes a tu voz. Y eso hoy tú nos quieres hablar. Tú nos quieres hablar, Señor, de tener decisiones altas, altísimas y de excelentes, perfectos resultados por medio de dejar de acudir a mente imperfecta, la nuestra, a referentes imperfectos, el mundo, de palabra malévola del enemigo y más bien prestando bien atención a lo que tú nos dices, seamos salvaguardas de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra propia persona, porque no erramos en lo que decidimos. Señor, llévanos a esa verdad maravillosa, perfecta, de depender de ti para alcanzar en ti resultados en nosotros y ser bendición para los demás, porque no es por nosotros que vendrá el tropiezo, sino al contrario, vendrá el paso firme, el camino bien caminado y el logro bien alcanzado y consolidado. Señor, toma este tiempo, glorifícate en él, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. El tema de hoy, me gusta este título. Este tema, ¿por qué me da mucha confianza? Porque surgió de la oración de ayer. Orando ayer, encontré algo de que tú nos quieres enseñar. Tú en tu soberanía, Señor, puedes a veces decirnos esto es para mañana o para después. Bueno, yo creo que el Señor sí nos habló para que en el hoy pongamos en práctica lo que nos enseñó ayer. El tema se titula La diferencia entre qué hago y Dios, ¿qué hago? O sea, en ambos términos está implícito algo. Yo tengo que hacer cosas, tengo que vivir mi vida tomando decisiones y que esas decisiones tengan resultados. Pero en el qué hacer está también la inspiración del qué hacer. Por eso hay una gran diferencia entre qué hago y Dios, ¿qué hago? Y es que la fiabilidad de una decisión depende de la calidad de la inspiración. La calidad de esa decisión va en directa proporción con la calidad de qué o quién me inspiró. Si nos inspiramos en una idea de mala calidad, asimismo será la calidad de los resultados de esa decisión. Por el contrario, a mayor calidad de inspiración, de fuente de inspiración, si mayor calidad tiene lo que me inspira a mí, habrá más fortaleza, durabilidad y resultado, y eso lo veremos en el producto final. El producto final puede ser el matrimonio, los hijos, el emprendimiento, mi salud. Hay resultados o hay productos finales de la calidad de decisiones y la calidad de decisiones está directamente relacionada a la calidad de lo que me inspira, del manual, de la fuente, de la guía. Por ejemplo, vamos a ver cómo el hombre sí puede decidir, pero decidir hasta tan equivocados que sus decisiones van completamente a todo contracorriente, o sea, en oposición a lo que Dios dice. Y en Génesis 11 vamos a ver el caso claro de cómo la voluntad de un colectivo de hombres estaba completamente en oposición a la voluntad del Señor, de la Trinidad en pleno, porque vamos a ver aquí un colectivo de hombres y vamos a ver la Trinidad en pleno oponiéndose a esa idea. Génesis 11 le había dicho, ¿verdad? Pero vamos a leer los versículos 3 al 6. Génesis del 3 al 6, hacemos lectura aquí. No, hasta el 7, vamos a leer hasta el 7. Génesis 11 del 3 al 7. Personajes, un colectivo de seres humanos que quieren hacer
pero no consultaron a Dios y resulta que están en oposición completa a la voluntad del Señor. Y vemos que eso no les dio resultados. Génesis 11, 3 al 7. Y se dijeron unos a otros, o sea, el colectivo, ¿no? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre que si fue, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos este colectivo de hombres que digo, vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Lo que se nos nació del corazón, lo que se nos metió en la mente y que nos va a hacer grandes, porque tomamos decisiones para que nos vaya bien. Para eso decidimos, ¿verdad? Desde hasta qué voy a desayunar para que me deleite el paladar, pero también para que tenga fuerza, hasta decisiones mucho más grandes, que estudiaré, con quién me casaré, voy a tener hijos, esposa mía, vamos a tener hijos. Esas son decisiones con las que aspiramos a tener satisfacción, calidad de vida. Estos hombres querían tener calidad de vida, pero no consultaron jamás a Dios. De hecho, en ellos había tanto egocentrismo que lo que ellos querían es ser como Dios. Eso es lo que ellos querían, alcanzar la estatura de Dios sin Dios. Vemos versículos 5 al 7 de Génesis 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Fueron celos de Dios, celos insanos? Por supuesto que no. Ellos querían alcanzar una posición por su propio ego, donde ya alcanzando el cielo, estando en la cúspide del cielo, hacer su nombre sin Dios. Y dentro de eso, ¿qué iba a pasar? ¿Iban todos a alcanzar esa estatura? Por supuesto que no. Ahí va a empezar la lucha. Yo hice, yo invertí, yo ideé. Ustedes solamente pusieron ladrillo sobre ladrillo, pusieron mezclas sobre los ladrillos, solamente encendieron el fuego. Ah, pero es que tu idea solamente son ideas y mí no es lo mismo. O sea, ¿qué hace mal al hombre? Las ideas que entre ellos se hacen cuando cada quien tiene sus propias ambiciones. Aunque parecía que tenían un mismo sentir, ¿qué ocurre en todas las grandes urbes? Al final, en todas las grandes economías, se benefician unos pocos y con esto no es que esté promocionando ideas de la izquierda ni nada de esto, socialismo ni nada, porque al final de cuentas el socialismo también es crear élites, empobreciendo, compartiendo la pobreza, despojando a los ricos y al final creando élites también. Lo que quiero decir es que cuando se hacen planes sin Dios, ahí se inmiscuye el pecado y también la soberbia como uno de los pecados mayores. Pero aquí también lo que podemos, y sin hacer un análisis más extenso y solamente dedicado a la Torre de Babel, vamos a otros aspectos, a otros tiempos, porque eso nos puede llevar a nosotros que, bueno, allá ellos que pecaron, pero es que resulta que el Señor quiere que decidamos con Él para que ocurra lo que debe ocurrir en Mateo 7, la diferencia entre el hombre prudente y el que no lo es. Aquí vamos a enfatizar sobre todo en el hombre prudente. Mateo 7, 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, aquí estamos citando a Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos cayendo en la categoría adecuada. Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Pero cuando no incluyo a Dios, cuando no oigo su palabra o cuando lamentablemente tal vez la oigo, pero no la hago, soy todo lo contrario al hombre prudente. Después vemos que se habla del imprudente, que soplan los vientos sobre la lluvia, pero como construyó sobre algo que no es firme, su parecer, que como la arena, se derrumba.
¿Por qué nuestro parecer es como la arena? Porque no es firme, porque es movible. ¿Por qué las corrientes del mundo no son como la roca, que siempre allí, inmutable? Porque las corrientes del mundo son también mutables, son pasajeras. Se andan examinando y reexaminando y dicen, no, ahora sí encontramos la verdad. Y estamos en el siglo XXI todavía encontrando la verdad, replanteando la verdad. Y cuando estamos buscando la verdad sin apegarnos a la verdad, terminamos encontrándonos con mentiras a las que consideramos verdad y ante las que nos postramos. Por eso es que estamos en la locura del terraplanismo, de que resulta que la Tierra es plana. ¿Cuántos siglos para decir que resulta que supuestamente la Tierra es plana y no lo es? O, por ejemplo, la locura de que ahora no resulta que somos hombres o mujeres porque el pensamiento prima sobre la realidad, sobre la verdad biológica. O sea, porque ahora estamos desafiando ni siquiera solamente a Dios, porque por mucho tiempo se ha dicho, no, yo no creo en Dios porque creo en la ciencia. Pero en esta locura de buscar la verdad resulta que ahora no creo en Dios ni creo en la ciencia, porque creo es en mi autopercepción. Y si me considero lo que mi cuerpo no es, tengo que creerle a lo que yo considero. Miren cómo podemos dar tropiezos cuando no nos asentamos sobre la verdad, sino sobre pensamientos que como la arena se los lleva el viento. Porque ¿qué es una tormenta de arena? El efecto de un viento que mueve las arenas, pero a las rocas las deja firmes allí, ¿verdad? Y a veces nuestra vida es como la tormenta de arena y nos golpea esa verdad aparente sobre la que nosotros nos detuvimos un tiempo, pero resultó que era mentira. En Isaías 46, vamos a Isaías 46. El Señor nos dice por qué tenemos que acudir a Él. Es que cuando hacemos una revisión de la hoja de vida, si así podríamos decirle, de la trayectoria de Dios, tenemos todos los elementos para confiar en Él, para decirle, Señor, ¿qué hago? Porque lo que yo estoy haciendo y quiero experimentar, ya tú desde la eternidad sabes cómo hacerlo. Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor no tiene problemas porque Él es omnipotente. Lo que Él quiere hacer, lo hace. Lo único que saben, bueno, alguien me dice, hay algo que Dios no puede hacer, sí, Dios no puede dejar de amar. Ah, entonces sí hay algo en lo que Él está limitado. No, no es que Él deja de amar porque nosotros no somos dignos de amor, sino porque Él es amor. O sea, si Él dejara de amar, dejaría de ser Dios, porque Dios es amor, como dice Primera de Juan capítulo 4. Dios puede mentir. No, Dios no puede mentir. Ah, entonces Dios sí está limitado. No, es que Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, para el Señor mentir dejaría de ser Dios. O sea, Dios está limitado por su propia perfección y la perfección obedece a la perfección. Ah, es que la perfección no puede ser imperfecta, ¿no? Porque eso sería un absurdo y lógico. Pero para no quedar y no volverme demasiado filosófico, vamos a seguir con la palabra de Dios. Pero examinemos eso. ¿Por qué Dios no puede contradecirse? Porque la perfección no puede contradecirse. Porque es perfecta ella, está autorrealizada. Dios es un ser autorrealizado. Por eso Él solamente, lo único que no puede dejar es de ser perfecto. Ah, eso sí, Dios nunca puede dejar de ser perfecto. Está limitado, más bien enmarcado en su propia, limitado no, enmarcado y definido por su propia perfección. En Salmo 143, 8, vemos que entonces el salmista toma la decisión correcta de la que debemos tomar todos nosotros siempre. ¿Qué hago, oh Dios, qué hago? Bueno, el salmista, ¿qué dice? Salmo 143, 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Para no errar, simplemente pregunto bien. Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia, yo te busco. No hago esto hasta que tú no me muestres qué debo hacer. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Muchas personas no terminan de confiar en Dios. ¿Por qué? Muchos cristianos, ¿por qué no terminan de confiar en Dios? Ay, es que Dios es perfecto. No, porque confían demasiado en sí mismos. O sea, no es que no confíen en Dios, sino que dice, yo confío en Dios, pero es que yo confío tanto en mí mismo que para qué consultarlo.
¿Para qué faltarle respeto consultándole? Es muchas veces una forma muy suave, muy ligera, un eufemismo de mejor me gobierno yo. En Salmo 119 también vemos en este salmo precisamente cómo encuentro en la voz del Señor la instrucción, cómo no me equivoco porque lo busco a él. Salmo 119, versículos 97 al 100. Yo sé que es un salmo extenso y que debía haber hecho estos versículos del principio porque es bastante versículo que hay aquí. Pero si busquen Salmo 119, versículo 97 al 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esto es importante. ¿Por qué soy más sabio que mis enemigos? Porque he meditado todo el día en la palabra de Dios. Oye, qué inteligente eres. No, más bien retenedor de la palabra. No es que yo sea muy inteligente, es que pienso con las palabras de Dios, con los mandamientos de Dios. Sigo leyendo, porque siempre están conmigo, que los mandamientos. Más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Por eso, ahora no es que me lo digan todos los días, que, ay, qué inteligente eres, ¿no? Pero cuando a veces esos chipacitos así bien bonitos me dicen, oye, qué sabio eres. No, 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 yo no soy sabio. Yo estoy apelando a la voz del sabio y eso tiene que pasar con nosotros. Meditemos en los mandamientos de Dios porque, Señor, ¿qué hago? Lo que vimos en Isaías 46. Acordarme de las cosas pasadas. Pero ¿cómo acuerdo de las cosas pasadas? Porque me acuerdo porque las veo en las escrituras. En las escrituras está todo. ¿Con quién me casaré? Obviamente no con esa persona porque no tiene el perfil que nos muestra la escritura. ¿Con quién me asociaré? Tampoco, no tiene el perfil. ¿Qué debo hacer mientras tanto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así para todo podemos llevar esto a través de la meditación de la palabra a tomar decisiones firmes. La guía del Espíritu Santo que se me puede advertir puntualmente. Es más, le pongo como testimonio algo muy bonito. Estoy practicando la adoración. Yo estaba practicando la adoración en el oratorio de la iglesia. Y a veces en mi alcoba, pero decidí mejor en el salón principal. O sea, no es que ahora comencé a adorar, sino adorar en el salón principal, porque el salón principal no solamente puede ser del salón principal de la iglesia para las reuniones los sábados. Voy a adorar todos los días para que se escuche la adoración, no solo en el oratorio, porque sí se adora en el oratorio diariamente, sino allí en el salón principal. Fue un sentir que el Señor puso. Y ahí Él me decía en la adoración y me dijo algo que quiero transmitirlo a la iglesia. La adoración molda al creyente. La iglesia es moldada en la adoración. El creyente, el Hijo de Dios, es moldeado en la adoración. Esto está respaldado en la palabra, ¿sí? Claro que está respaldado, pero en la oración y en la adoración me puso esa palabra, esta expresión, que me llevó a meditarla todo el día y a buscar, tiene sustento bíblico. El Señor habla cuando oramos y decimos, ahora entiendo, ahora comprendo. ¿Y por qué sé que no viene de mí? Porque de mi mente no hubiera salido este pensamiento. Es más, porque a veces lo que el Señor me dice va en contra de lo que quiere mi carne. Y por eso hay personas que después de orar quedan llorando porque se dan cuenta que no es la persona con la que tienen que estar, aquella con la que quieren casarse, o que no es el trabajo que deben aceptar. Porque no siempre lo que el Señor me dice me va a producir alegría inmediata. Alegría después cuando vea los resultados y después de secar mis lágrimas. Pero agrego a esto, el buscar al Señor tiene una recompensa, pero para eso tengo que sacarme de la cabeza el yo hago. Señor, ¿qué hago? Es diferente a ¿qué hago? Y también con esto cierro. Cuando yo no le digo al Señor, Señor, ¿qué hago? Le estoy dando cabida a que el mundo me diga qué hago y que el enemigo me diga qué hago. Vamos a orar. Señor, primero que todo, gracias. Tú quieres ser quien me guíe y dices en tu palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo y nosotros tenemos el Espíritu Santo. También para no errar y para no vivir experiencias dolorosas, buscar tu guía nos da la seguridad. Es más, si lo que nosotros hacemos conforme a tu guía al principio produce malestar, que eso no nos
afecte, porque tú vas a prevalecer, porque si tomamos decisiones conforme a tu palabra y a tu guía, Señor, nos va a ir bien, aunque al principio parezca que todo es mal. Cambiemos el qué hago por el Dios que hago, es lo que tú quieres, y así lo haremos. Así lo haremos siempre en nombre de Jesús. Amén.